Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal Noticias de Hoy TV. Estados Unidos avanza hacia un proceso electoral presidencial donde Donald Trump ha manifestado su deseo de ser reelecto. De acuerdo con una encuesta publicada por el diario New York Times y el Siena College, Trump se ubica por detrás del candidato demócrata Joe Biden en intención de voto, una situación que se suma a otros escenarios como la desaprobación de su gestión por el manejo de la pandemia y la publicación del libro de John Bolton. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos presentó la desaprobación más alta obtenida por un mandatario republicano por su desempeño al frente del país. Según una encuesta, el candidato demócrata Joe Biden adelanta a Trump rumbo a las elecciones presidenciales por lo menos con 13 puntos de ventaja. Por otro lado, un estudio del Congreso Internacional de Sindicatos ubicó a Estados Unidos como el peor de los países desarrollados en materia de respeto a derechos laborales. Los despidos por la pandemia del nuevo coronavirus provocaron que 1.48 millones de personas solicitaran el subsidio al empleo durante la última semana. Y por último, el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, dio a conocer nuevos testimonios que involucran a Leopoldo López con las acciones sediosas contra Nicolás Maduro. Pues bien, queridos suscriptores, a continuación les presentaremos un pequeño resumen sobre estos temas. Un revés en las encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales de noviembre. Trump por ahora está en una segunda posición tras Joe Biden del Partido Demócrata. Según una encuesta publicada por el diario The New York Times y el Siena College, el posible candidato demócrata Joe Biden, como les decía, obtiene el 50% de esta intención de voto, mientras que el actual mandatario obtiene el 36%. A este escenario le debemos sumar la desaprobación de su gestión para combatir la pandemia del COVID-19. Según una encuesta publicada por ABC News e Ipsos, indica que el pasado mes de mayo el 44% de los ciudadanos aprobaba la gestión del mandatario, pero un mes más tarde esta cifra cayó hasta el 39%. Recordemos que Estados Unidos es el país con la mayor cantidad de casos de contagio de COVID-19 en el mundo. La crisis ha llevado a que el gobierno en Washington tenga que aprobar varios paquetes de ayuda para diferentes sectores de la economía del país que, por supuesto, como es la realidad mundial, no está marchando bien. También generó mucha expectativa, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero, la publicación del libro de memorias de John Bolton, ex asesor de seguridad nacional del gobierno, precisamente del presidente Donald Trump. Según ha indicado una investigación hecha por la BBC en el Reino Unido, este libro hace 4 grandes revelaciones. La primera, que el presidente Trump pidió a China ayuda para ganar la reelección que está prevista para este final de año. 2. El mandatario habría afirmado que invadir Venezuela sería cool o estaría bien. 3. Ayudar a los dictadores, así lo ha titulado BBC, haciéndole favores a aquellos gobiernos cercanos o aliados. Por último, su obsesión precisamente por la reelección y por permanecer 4 años más en la Casa Blanca. A todo esto hay que hablar también sobre estos distanciamientos que se han presentado con China por esta guerra comercial, México también con la Unión Europea, que hay ciertas discrepancias comerciales, por supuesto la guerra en Siria y la tensión con Irán y todo el escenario internacional que está trastocado por la pandemia del COVID-19. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, registró la desaprobación más alta obtenida por un mandatario republicano en su desempeño como gobernante. En un estudio del Maris Institute for Public Opinion, 58% de los votantes encuestados declaró que desaprueba el desempeño de Trump, mientras que el 41% lo aprueba. Entre los votantes afroamericanos, la desaprobación creció hasta el 93%. A menos de 5 meses para la elección presidencial, el candidato demócrata Joe Biden adelanta a Trump por al menos 13 puntos porcentuales. El estudio del Congreso Internacional de Sindicatos ubicó a Estados Unidos como el peor entre los países desarrollados en materia de respeto a los derechos laborales. La nación acumula al menos 47 millones de desempleados en la actualidad. Los despidos por el coronavirus en Estados Unidos provocaron 1.48 millones de nuevas peticiones de subsidios la última semana. En este marco, el Congreso Internacional de Sindicatos dio a conocer un informe en el que el país norteamericano clasifica como el de peor récord entre los principales países desarrollados en lo que respecta a los derechos de los trabajadores y agrega que practica la violación sistemática de los mismos, lo que lo ubica en la categoría 4 de 5. Estados Unidos es el único país industrializado en ese nivel. El vicepresidente de Comunicación, Cultura
Agricultura y Turismo de Venezuela, Jorge Rodríguez, ofreció al país nuevos testimonios que involucran a Leopoldo López con las acciones sediciosas contra el gobierno legítimo de Venezuela. El funcionario refirió una publicación del diario The Wall Street Journal en la que se detalla que Leopoldo López dirigió la operación para asesinar al presidente Nicolás Maduro. Reiteró que la oposición venezolana contrató mercenarios para la operación de incursión militar contra el país y envió un mensaje a la representación diplomática de España en Caracas, que alojaba a López mientras dirigía las acciones, para informarle de estos hechos. Finalmente, Rodríguez reveló que la próxima semana darán a conocer nuevos testimonios que incriminan a la derecha venezolana e internacional, en especial al gobierno de Colombia. En un mes o 2 meses o algo así, veremos en The New York Times un artículo que señale lo que le está diciendo, que Duque está en toda la jugada, que Duque es el que ampara todas estas operaciones, que es cómplice de estas operaciones, que la policía y la Fuerza Armada de Colombia tienen la orden de no tocar ni con el pétalo de una rosa a los desertores, a los paramilitares, a los mercenarios y a los narcotraficantes que están planificando acciones contra Venezuela. Autoridades sanitarias estiman 10 veces más casos de los confirmados de la COVID-19 en Estados Unidos. Según las cifras oficiales, existen ya en el país 2.5 millones de infectados y más de 25.000 muertos. La apresurada reapertura de la economía estadounidense ha disparado la cifra de infectados debido a las ambiciones electorales del presidente Donald Trump. Mientras tanto, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos informó que 48 millones de personas han quedado sin empleo en medio de la pandemia por la COVID-19. Durante las últimas semanas, millones de ciudadanos estadounidenses perdieron sus trabajos, además también del seguro médico. El presidente Donald Trump continúa exigiendo la reapertura de la economía pese a las advertencias de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud sobre el riesgo que supone esta medida en medio de la pandemia. Por otro lado, el gobierno de Venezuela denunció a Guyana por promover una demanda en la Corte Internacional de Justicia sobre el Esequibo, en violación del Acuerdo de Ginebra. Y por último, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, se encuentra ya fuera de peligro después de sufrir un atentado esta mañana por un grupo armado en el Paseo de la Reforma, en la capital mexicana. Omar García Harfuch señaló a través de sus redes sociales que se encuentra ya fuera de peligro y atribuyó el atentado al cártel de Jalisco, Nueva Generación. Pues bien, queridos suscriptores, a continuación les presentaremos un pequeño resumen sobre estos temas. Esto es una catástrofe de salud y en 30 minutos está previsto que lo que en inglés han llamado la fuerza de trabajo, el equipo de respuesta de la Casa Blanca respecto al coronavirus, de un briefing, una conferencia de prensa, pero esta vez no lo va a hacer desde la Casa Blanca, sino desde el Ministerio de Salud, y estará por primera vez dando un briefing luego de 2 meses en donde estuvo desmantelado. Ese equipo de trabajo está dirigido por el vicepresidente Mike Pence, quien no respeta en ninguno de sus actos los mínimos protocolos de cuidado de salud que pregona justamente ese equipo de trabajo, es decir, el uso de mascarillas o tapabocas y el distanciamiento social, como no lo hace el presidente. Pero vuelve a aparecer este equipo de trabajo que habían desmantelado durante 2 meses, es decir, que había quedado a la deriva el dirigirse al público estadounidense para guiarlo, para aconsejarlo, para darle actualización de lo que estaba pasando, tratando absolutamente de ocultar la realidad por parte del presidente Trump, que sigue tratando de desinformar al pueblo estadounidense de la gravedad de esto. Hay, como tú decías muy bien, a nivel oficial de contagios, 2,5 millones de personas contagiadas, 125.000 muertos, pero esas 2,5 millones de personas contagiadas, según el CDC, que es la máxima autoridad en materia de esta epidemia, de la pandemia, dice que hay por lo menos 10 más, estamos hablando 10 veces más, 25 millones, entonces es lo más probable. Y entonces, ante este sol que no pueden tapar más con la mano, que es calificado de una catástrofe porque este virus ha vuelto a estallar como consecuencia de la apresurada reapertura de la economía promovida por el presidente Trump y sus ambiciones reelectorales, porque si se reabría la economía podían mejorar los índices económicos, si se monitoreaban los índices económicos él podía lucir mejor a efectos de su reelección en noviembre. Ya ahora, la pandemia ha explotado en
más de la mitad de los estados del país, pero ahora fundamentalmente en el sur y en el oeste. Las cifras fueron confirmadas por el Departamento del Trabajo. Se suman a otros 47 millones de trabajadores quienes quedaron desempleados durante las últimas 14 semanas y además perdieron el seguro médico en medio de un repunte de la pandemia. Aunque el gobierno señala que las peticiones por desocupación han disminuido progresivamente, aún se mantienen en niveles históricamente altos. Todo esto mientras el presidente Donald Trump insiste en la reactivación económica del país, a pesar de las advertencias de la OMS y la OPS del riesgo que supone esta medida en medio de la pandemia.